determinar lo siguiente. Primero se coloca el lente y se anota el valor dióptrico. Acuérdense que no necesariamente los lentes que utilicemos de lentes de prueba van a tener la refracción que necesita el paciente, sino es para evaluar mecánicamente cómo se comporta sobre la córnea. Y después se puede corregir el valor dióptrico cuando se mandan a hacer. Se debe determinar la refracción con foróptero o con lentes de prueba. Se debe determinar la distancia al vértice y se busca la refracción corregida con la distancia del vértice al nivel de la córnea. Aquí en esta lámina, más o menos para que entendieran esquemáticamente lo que era la distancia al vértice. Esta es la distancia entre la superficie interna de un lente correctivo y la externa de la córnea. Voy a colocar un puntero láser, ¿ok? Como podrán darse cuenta, esta distancia va a ser muy distinta cuando consideramos unos lentes de montura y unos lentes de contacto, ¿ok? Y es por eso, entonces, que debemos de tener siempre cerca o encima una tabla de conversión, ¿ok? Que es la que tenemos aquí a la derecha. Pueden evidenciar en la tabla que a mayor poder refractivo en la montura, mayor variabilidad vamos a tener o mayor corrección vamos a tener que hacer cuando estemos indicando un lente de contacto. Pasando a la adaptación de lentes de contacto blando. Esta es una de las tareas más comunes en la práctica de uso de los lentes de contacto. La mayoría de las personas utilizan estos lentes blandos, pero también es una de las menos discutidas, posiblemente porque se considera un ejercicio relativamente sencillo, pero como pudimos ver en la clase anterior, que las complicaciones son mayores en los lentes de contacto blando, la adaptación no es solo conseguir un lente que se ajuste al ojo, sino que también sea escoger el tipo de lente y el régimen de uso que proporcione el uso más cómodo al paciente para evitar así las complicaciones también. Cuando pongo el puntero no se me pasa con el clic. ¿Qué consideraciones tenemos que tener cuando vamos a hablar de la adaptación de lentes de contacto blando? La altura sagital y las medidas corneales, los factores de diseño del lente de contacto y las fuerzas que actúan sobre el lente de contacto. Vamos a estar hablando de cada una de ellas un poquito para que más o menos entendamos. Con respecto a la altura sagital y las medidas corneales, sabemos que la altura sagital está influenciada de manera muy importante por variaciones de la forma y del diámetro de la córnea, que es distinto porque la curvatura de la córnea tiene una influencia muy pequeña sobre esta altura sagital. ¿Qué nos dice esto? Que una queratometría por sí sola es un pobre predictor del radio óptimo que puede tener un lente de contacto blando. También hay una correlación positiva entre el diámetro y la curvatura corneal, ¿okay? En donde tenemos estos ejemplos. Las córneas que son más planas tienen generalmente diámetros más grandes y las córneas curvas tienen diámetros más pequeños. Existen situaciones atípicas como en todo que también vamos a tener que considerar. ¿Okay? Entonces vamos a tener los casos en que tengamos córneas grandes con radios curvos. Le puse la imagen esquemática de lo que es la altura sagital para que más o menos se vayan imaginando estas situaciones. ¿Okay? Las córneas grandes con radios curvos van a tener alturas sagitales muy grandes. Por lo tanto, necesitan lentes de contacto con profundidades sagitales grandes. Y esto resulta en escoger un lente curvo. Característica de estas córneas, leí en las bibliografías que son córneas que son muy grandes, que puedes inclusive darte cuenta que son atípicas sin siquiera verlas en la lámpara de hendidura. Tú viéndolas en persona ya puedes darte cuenta que no es una córnea de tamaño normal. Y después tenemos las córneas pequeñas con radios planos. Estas van a tener, al contrario, alturas sagitales pequeñas, por lo tanto necesitarán lentes de contacto blando con profundidades sagitales pequeñas. Por lo tanto, al final van a requerir lentes planos. Hay ciertos factores que debemos de tomar en consideración cuando estamos hablando del diseño del lente de contacto, y estos van a ser el tamaño, si es corneal o si es semiescleral, el material, si es hidrogel o hidrogel de silicón, el contenido de agua, el dK, que ya hablamos en la última clase, que era la medida de permeabilidad de oxígeno,
el grosor, si es estándar o si es delgado, el diseño óptico y geométrico, la flexibilidad, el poder y si es desechable o convencional. Todos van a influir, todos estos factores, en la visión, el confort y las características de ajuste, pero la consideración principal, lo que es más importante, sería el diámetro total del lente. Y aquí vamos a hablar un poco de las fuerzas que van a actuar sobre un lente de contacto blando. ¿Okay? Hay un rango de fuerzas que actúan manteniéndolo en su sitio, pero permitiendo un movimiento pequeño entre el párpado. Conocemos o debemos conocer que las lentes blandas necesitan flexionarse en dos direcciones. Primero se ajustan, primero se ajustan para alinearse con la córnea, como pueden ver en los círculos, y luego se aplanan para alinearse en la esclera. Las tensiones que se pueden formar sobre el lente van a ser proporcionales a las propiedades mecánicas de cada material y de las dimensiones del mismo. Y estas tensiones que va a tener el lente características van a interactuar con lo que es la viscosidad de la película lagrimal, resultando en desarrollo de presiones de la película lagrimal posterior al lente, que se llama presión de apretado o squeeze pressure. Esta presión está relacionada a la cantidad de fuerza requerida para mover el lente a través del ojo y por lo tanto al ajuste del lente como tal. En estos lentes blandos, la fuerza de retención es mucho mayor en comparación a la de las lentes rígidas, por lo tanto, la fuerza de gravedad o gravitacional tiene menos efecto que en las rígidas. Entonces, ya pasando a las características del ajuste según el tipo de lente. Hoy vamos a estar hablando de los dos más comunes, de los lentes de diámetro corneal y los lentes de diámetro semiescleral. Las indicaciones en los lentes de diámetro corneal son usualmente en córneas pequeñas, cuando los lentes desechables son muy grandes para el tamaño de la córnea, hendiduras palpebrales pequeñas, personas que tienen dificultad de manejo de lentes grandes y por razones cosméticas. Hay pacientes que simplemente no les parece agradable ver que el lente sobrepase la córnea y llegue hasta la esclera. Y esa es una de las indicaciones por las que se indican este tipo de lentes. Las contraindicaciones tenemos en las córneas que sean muy grandes, en la unión cornoescleral poco profunda que facilite la descentración, bordes palpebrales sensibles y limbos sensibles. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ajustar de estos lentes cuando estemos hablando de la adaptación? Tenemos el radio de curvatura, el diámetro total y el poder del lente. Vamos a hablar un poquito de cada uno. El radio de curvatura va a estar basada en la queratometría. Va a ser alrededor de 7.9 y 8.9 milímetros. ¿Okay? En materiales menos flexibles o de bajo contenido de agua, puede requerir radios de 0,70 milímetros o más planos que la queratometría. ¿Okay? El radio estándar suele ubicarse 0,30 o 0,60 milímetros por debajo de la caja. ¿Okay? Pasando a hablar del diámetro total, los lentes de contacto deben ser ligeramente más grandes que el diámetro horizontal visible del iris, es decir, 0,50 o 0,75 milímetros más allá del limbo. El tamaño de estos lentes va a variar de 12 a 14 milímetros. Los lentes con potencias altas van a tener que ajustarse aproximadamente 0,50 milímetros mayor que el de las potencias más bajas. Y usualmente los altos ajustes de diámetro son aproximadamente de 0,50 milímetros. Con respecto al poder, después de tomar todas las consideraciones pertinentes con la distancia al vértice, el poder termina siendo alrededor de 0,25 dioptrías, disculpen la repetición, de la refracción que hicimos con montura. Pasando a los lentes semiesclerales, vamos a tener que se indican en la mayoría de los casos sencillos, en córneas grandes, en aperturas palpebrales grandes, cuando el borde palpebral es sensible, cuando tenemos un limbo sensible. En hipermétropes y poderes elevados también están indicados. Y en grados moderados de astigmatismo.
¿Qué contraindicaciones tenemos? En córneas muy pequeñas no se pueden mandar, en aperturas palpebrales pequeñas pueden ser incómodos, en córneas propensas a edema y cuando la apariencia cosmética es muy importante. Okay. Con respecto a qué es lo que vamos a ajustar, el radio de la curvatura también se elige basado en las keratometrías, está alrededor de 8,30 o 9,20 milímetros, 9,2 milímetros. Los lentes con contenidos altos de agua se ajustan entre 0,30 y 1 milímetro por debajo de la keratometría, y los lentes de contenido bajo de agua se ajustan entre 0,70 y 1,30 milímetros por debajo de la keratometría. Estos lentes vienen con saltos de ajuste de 0,30 a 0,40 milímetros. Con respecto al diámetro total, va a estar de 2 a 3 milímetros por encima del diámetro horizontal de iris visible. La mayoría de las lentes semiesclerales van a tener rangos de tamaño de diámetro total de 13,50 hasta 16 milímetros. Y los saltos de ajuste también suelen ser de 0,50 milímetros. Con respecto al poder, luego de los ajustes, termina siendo aproximadamente 0,25, 0,55 dioptrías menos que la refracción con montura. Ya pasamos entonces a la evaluación de la adaptación como tal. ¿Qué es lo que nosotros vamos a estar revisando una vez que le colocamos el lente al paciente? Puse esta imagen porque recalcaban mucho en las bibliografías que debe ser siempre realizado en lámpara de hendidura. Es la única manera de evidenciar detalles correctamente y poder hacer una buena adaptación. Posterior a la colocación inicial del lente de contacto blando, hay un periodo de equilibrio por diferencias de temperatura, pH, osmolaridad, que se denomina tiempo de estabilización. ¿Okay? En las bibliografías dicen que el film lagrimal, post colocación del lente, tiende a estabilizarse de 10 a 15 minutos, y hay otras bibliografías que colocan 30 minutos. Entonces, bueno, coloqué las dos. Me imagino que esto la señora Sol nos explicará, porque es algo que se aprende mucho de la práctica, pues, por así decirlo. ¿Qué factores van a afectar el ajuste del lente? La geometría corneal, su curva fericidad y diámetro, la geometría del lente de contacto, su curva base, el grosor periférico y central, el material del lente de contacto como tal, la película lagrimal post colocación del lente de contacto, el breakout time, y los factores externos, como puede haber presencia de ringuéculas y tensión palpebral. Entonces, ¿qué es lo que vamos a evaluar como tal? Ya una vez que el paciente tiene el tiempo indicado del lente, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a evaluar el confort, ¿ok? Los lentes de contacto apretados pueden estar apretados, pero son usualmente cómodos, ¿ok? Pueden de repente presentar cansancio ya cuando tienen mucho tiempo colocados, pero no tanta molestia, a diferencia de los lentes de contacto flojos, que causan disconfort o conciencia del lente. Se puede evaluar la severidad del disconfort evaluando si hay lacrimación excesiva o si hay blefaroespasmo. Esto habla de una reacción muy severa del lente y usualmente hay que retirarlo. Y es importante, por eso coloqué esta línea, es que no hay que esperar una adaptación prolongada a los lentes en nuevos usuarios. Una vez que estén colocados correctamente los lentes, ellos tienden a ser imperceptibles para el paciente. O sea, no es como que tú le colocaste el lente, él le molesta, no, ya te vas a acostumbrar. No, ellos una vez, si tú colocaste bien el lente y el lente tiene una buena adaptación, una buena selección, el paciente no debería de sentir que tiene el lente colocado. También vamos a evaluar el centrado. Este va a ser aceptable cuando la córnea siempre se mantenga cubierta, ¿ok? Tiende a superponer el borde del iris visible por 1 milímetro a profundidades elevadas. Se reduce el diámetro de la zona óptica. Por ende, hay que estar muy pendientes de que el descentrado, en estos casos, no comprometa la visión periférica. ¿Me escuchan bien? Porque me salió que tengo mala señal. Se escucha bien, Isa. Bueno, yo escucho bien. Ok, buenísimo. Gracias. Sí, todo bien. Buenísimo. Ahora se quedó parado. Con respecto al movimiento, cierto movimiento es necesario para mantener la lubricación del lente y una lágrima posterior al lente completa.
pero los movimientos en exceso pueden causar disconfort y alterar la visión. Importante tomar consideraciones cuando tenemos alteración del movimiento, que por lo menos una disminución del film lagrimal también te puede demostrar ausencia de movimientos y no necesariamente tiene que ver con el movimiento, sino con la situación quizás del film lagrimal del paciente como tal. Y bueno, que hay movimientos de mirada lateral que pueden ser buenos indicadores también, además de un test que les voy a estar hablando hasta más adelante. Aquí traje unas imágenes en las que tengamos de ejemplo la colocación o el buen ajuste de un lente. Esta primera tiene un ajuste óptimo donde hay un movimiento de 0.2 a 0.4 milímetros normal, que pueden ver en ppm, que el lente se va hacia abajo y que se mantiene cuando el paciente realiza las versiones. En el siguiente ejemplo tenemos un lente que está en una adaptación floja y pueden evidenciar que hay mucho más movimiento, el lente se mueve mucho más y esto podría hasta alterar la visión y crear disconfort. Y también en los lentes de una adaptación ajustada o apretada, en el que pueden ver que el lente no se mueve, pero es que ni 1 milímetro y se mantiene en todos los movimientos en el mismo lugar. Pasamos a hablar de la evaluación de la visión del paciente. Hay que considerar que en pacientes que tengan astigmatismo con la regla, el poder es igual al cilindro que se refractó con la montura. Por lo tanto, no es necesario corregir su potencia. A diferencia del astigmatismo contra la regla, donde hay que incorporar la mitad del poder cilíndrico, por lo tanto, debemos corregir la potencia necesaria cuando vayamos a indicar un lente de contacto. ¿Okay? Si el paciente tiene una visión inestable, usualmente es porque tiene un ajuste flojo o móvil. Y este es el test del que les quería hablar, con el que evaluamos la adaptación, una de las pruebas más útiles, y evalúa dos aspectos de la actividad dinámica de cada lente, de todos los lentes blandos, básicamente. ¿Cómo se realiza? Se realiza una manipulación digital del borde palpebral inferior y se evalúa la resistencia a la descentración y luego cómo se reincorpora a su sitio. Tenemos una imagen más adelante. Y por último, el ajuste periférico. Usualmente es pasado por alto en la adaptación de lentes de contacto blando, pero es importante porque una separación leve del borde puede causar molestia por interacción con los párpados. Cuando es más bien un ajuste apretado, se puede evidenciar como blanqueo de los vasos y puede causar hasta una indentación de la conjuntiva vulvar. Aquí tenemos entonces el test del push-up, donde, como ya les dije, el lente de contacto es empujado verticalmente hacia arriba por manipulación digital del borde palpebral inferior y se evalúa la resistencia a la descentración. En los ajustes adecuados va a producir poca o ninguna resistencia al movimiento, ¿ok? Y cuando liberamos la presión en el párpado inferior, la velocidad de recuperación tiene que ser evaluada y usualmente debería ser tan rápida como un parpadeo. Si es más lenta la recuperación, estamos hablando de una adaptación muy ajustada. Entonces ahí habría que cambiar un poquito. Es que ahora, como puse el apuntador, no puedo pasar la línea, voy a quitar el apuntador. Ok. Y con respecto al ajuste periférico flojo, como pueden ver, el borde es mucho más evidenciable en esta imagen que en la imagen en la que vemos el test de push-up. Estos bordes, si quedan así de separados de la esclera, van a crear mucha interacción con los párpados y van a causar mucha molestia en los pacientes. Entonces es algo que es importante y hay que tomar en consideración. Aquí a manera de resumen, para que lo tuvieran cuando monte la clase, las características de estos criterios dependiendo de si el lente quedó apretado, si quedó óptimo, si quedó flojo. Ya yo se los hablé todos ahorita cada uno, pero aquí tienen un esquemita para que puedan leerlo más adelante. ¿Qué problemas podemos tener en la adaptación de lentes de contacto blando? Vamos a tener disconfort por el paciente. En la mayoría de los casos el disconfort es causado por alteraciones en el diámetro y el diseño de los bordes, o sea que no son correctamente elegidos. Pero es importante tomar en cuenta que puede haber disconfort por presencia de un cuerpo extraño, colocación al revés del lente de contacto, daños al lente de contacto y relacionados a ojo seco como tal.
Con respecto a el ajuste inadecuado, ya hablamos de cómo podemos evidenciar un ajuste inadecuado y aquí traje es cómo corregir cada uno. Si tenemos un ajuste flojo, ¿qué es lo que debemos hacer? Colocar un radio más curvo, un diámetro total mayor, un material más rígido o con menor contenido de agua o cambiar el grosor del lente. A diferencia de que si tenemos un lente de ajuste apretado, debemos colocar un radio más plano, un diámetro total más pequeño, un material menos rígido o con un contenido mayor de agua, y también podemos evaluar cambiar el grosor del lente. Si el paciente presenta baja visión, usualmente puede ser por un astigmatismo subcorregido, por depósitos en el lente de contacto y por poca aumentación de la superficie del lente. También por imperfecciones que se puedan presentar en el lente por cualquier alteración mecánica. Si tenemos, a diferencia de una baja visión, una visión variable, que es un paciente que tiene una agudeza visual normal, pero que presenta variabilidad, puede ser causada por una curva base incorrecta, por un balance binocular deficiente, por movimientos excesivos del lente de contacto o también porque el paciente tenga una pobre película lagrimal en la superficie anterior. Okay. Un descansito para pasar a la adaptación de lentes de contacto rígidos. Empezando a hablar un poco de los factores que ayudan a estos lentes a adaptarse a la córnea. ¿Cuáles son? Los párpados ayudan a evitar la caída del lente. La curvatura del limbo impide que se mueva lateralmente el lente. Hay fuerzas capilares de la película lagrimal por el lente que mantienen la adherencia. Y bueno, más adelante estaremos hablando de todas las fuerzas como tal. Y también es importante considerar qué factores pueden dificultar el ajuste. Que no hay dimensiones iguales en ninguno de los ojos. Todos los ojos siempre van a ser de dimensiones diferentes y es algo que hay que tomar en consideración porque estos son lentes rígidos. Que mientras mayor sea el error refractivo, menos va a ser predecible el ajuste. Que la lagrimación refleja puede alterar la adaptación y, esta me parece a mí la más importante, que es que las lentes rígidas suelen ser incómodas igual a pesar de estar bien ajustadas. Entonces, las opiniones difieren en lo que se debe considerar como una adaptación satisfactoria a un lente rígido. Pero el método de alineamiento es el concepto más aceptado en la actualidad. ¿Qué significa el alineamiento de un lente de contacto rígido? Que la mayoría de la superficie posterior está alineada a la córnea. Que el peso está distribuido en la zona más grande posible. Que hay un intercambio constante de la lágrima posterior al lente y que la alineación debe mantener una buena visión constante. Para adoptar una buena o una correcta adaptación, nosotros debemos tener una refracción precisa, unas queratometrías precisas que nos dan el astigmatismo corneal y determinan la curva base. El diámetro horizontal de iris visible, que es aproximadamente el diámetro corneal y determina el diámetro total, y la apertura palpebral vertical, que también nos ayuda a determinar el diámetro total. Repitiendo un poquito de las fuerzas, quería explicarles primero que existen dos tipos de ajustes, que está el palpebral, el interpalpebral. El interpalpebral es aquel en el que el lente se encuentra sobre la córnea, y en el palpebral no solo se encuentra sobre la córnea, sino siempre la porción superior se encuentra por debajo del párpado superior. Y esto va a cambiar o tiene otra responsabilidad las fuerzas del párpado superior sobre el lente en este tipo de ajuste. De manera general, el párpado superior mueve el lente en dirección vertical durante el parpadeo y en estos casos de ajuste palpebral estabiliza el lente, hace que el lente no se caiga. También están las fuerzas capilares de la película lagrimal y su viscosidad, que se encargan de la adhesión y de la ubicación del lente sobre la córnea, que son esas que están señaladas. También hay fuerzas de tensión superficial del menisco lagrimal en el borde del lente que también ayudan a mantenerlo bien ubicado y que no se caiga. Y es importante, por último, tomar en consideración el tamaño de la pupila en situaciones de baja y moderada luz, porque esto va a influenciar en la curva base que elijamos.
Entonces, esto ya lo hablamos de manera general en la clase de lentes de contacto rígidos, pero yo aquí traje un poquito a manera de resumen y a manera de que sepamos qué es lo que hay que tomar en consideración en el momento que vayamos a hacer la adaptación. Entonces, con respecto al diseño, estas son las cosas más importantes. La curva base, el radio de curvatura de la zona óptica posterior. En los lentes de diagnósticos van a venir con saltos de 0,10 milímetros. Y la selección de la curva base en los lentes de diagnóstico, sobre todo el primer lente que vamos a elegir, se va a basar en la queratometría. Con respecto al diámetro posterior de la zona óptica, usualmente va a ser de 1 a 1,5 milímetros por debajo del diámetro total. Debe ser grande para cubrir la pupila en todos los estados de luz. Importante considerar que si el diámetro posterior de la zona óptica cambia, debe cambiar la curva base para mantener un ajuste equivalente. Entonces tenemos que aquí que con un aumento del diámetro posterior de 0,5 milímetros debemos aumentar la curva base 0,05 milímetros. Con respecto al diámetro total, se determina en base al tamaño corneal aproximadamente 2 milímetros por debajo del diámetro horizontal de iris visible. Depende también del tamaño pupilar, sobre todo en baja iluminación, y de la hendidura palpebral. En poderes dioptrícos elevados requiere un mayor diámetro para estabilizar el lente, ¿okay? Y bueno, al final la elección final del diámetro total va a depender del método de adaptación que utilicemos, si es interpalpebral o es palpebral. La flexión del lente va a depender del grosor central del mismo, y esto es importante porque para cualquier tipo de material, a mayor flexión, mayor DK, ¿ok? Y a mayor flexión hay también mayor probabilidad de que se rompa. Entonces, es necesario que en lentes que tengan mayor DK aumentamos el grosor central, en lentes con materiales de mayor DK. Con respecto a el clearance del borde, existe un espacio entre el borde del lente y la córnea que, de no existir, la presión mecánica del lente va a producir daños, ¿okay? Entonces mantener un buen clearance del borde va a prevenir daños superficiales en la córnea, va a permitir el intercambio de las lágrimas y la extracción del lente. El clearance del borde a su vez va a poder expresarse de manera axial o radial, y el valor axial óptimo usualmente se ubica entre 60 y 80 micras, si la lente está centrada. Y por último, la forma del borde, que es un factor importante para minimizar el disconfort. Mientras más redondeada sea el borde, menor concientización del borde que vamos a tener, ¿ok? Usualmente los bordes poco redondeados van a ser muy incómodos para los pacientes y se van a dar mucha cuenta. Okay. Pasando a hablar un poco más sobre la curva base, hay 3 condiciones que tenemos que tener en consideración a esta curva base para poder realizar una buena adaptación. Y estas son las 3 condiciones. En córneas que sean esféricas con astigmatismos bajos, menores a 1 dioptría, córneas tóricas con astigmatismos entre 1 y 3, y córneas tóricas con astigmatismos ya elevados mayores a 3 dioptrías. Entonces, ¿qué vamos a hacer en cada una de ellas? En las córneas esféricas vamos a elegir un lente inicial de curva base que sea más cercano a la queratometría más plana. En las tóricas vamos a escoger cerca o encima de la queratometría más plana, ¿ok? Que va a ser alrededor de 0,05 a 0,10 milímetros. Y esto es para minimizar la flexión y lograr una buena visión con una lente esférica. Y ya para los ojos con astigmatismos elevados se indica escoger una curva base que sea tórica en sí. Hay factores adicionales también que debemos considerar para la curva base, como la tensión palpebral, la apertura palpebral y el centro de gravedad, que bueno, ya nombramos previamente. Aquí les quise traer, porque esto es algo que yo no me di cuenta hasta que entré en la práctica con la señora Sol, porque nosotros estamos acostumbrados a tomar las queratometrías por dioptría y no siempre sabemos ubicarlas en milímetros. Y bueno, quería que más o menos
visualizaran qué es lo que ustedes tienen que estar observando cuando vayan a adaptar lentes de contacto rígidos, ¿ok? Son las dioptrías en milímetros y es a partir de estas que nosotros vamos a hacer la adaptación. También les traje una imagen que quise agregar aquí, en donde se puede ver lo que es el clear borde, ¿ok? Y la importancia que tiene él. También vamos a estar evidenciándolo con fluoresceína, pero era más o menos para que se pudieran visualizar el contacto, cómo tiene que ser con la córnea. Y también aquí unos ejemplos en donde la figura A es la lente que tiene los bordes más redondeados, por ende debería ser la que produzca menos disconfort en el paciente. ¿Qué opciones de adaptación tenemos en los lentes de contacto rígido? En las bibliografías que conseguí hablaban de 3. La adaptación empírica, la adaptación por videoqueratoscopio y la adaptación por lentes de prueba, que es la que vamos a hablar más el día de hoy, porque es la que nosotros, bueno, la que realiza la señora Sol en la clínica. Entonces, con respecto a la adaptación empírica, es cuando se realiza la indicación basados nada más en la queratometría y en la refracción del paciente. Los laboratorios suministran lentes con un precio ajustado, van mandando lentes y lentes y lentes hasta que encuentran la adaptación adecuada para el paciente. Este método es utilizado sobre todo en especialistas que son extra preocupados por infecciones y no quieren que se estén utilizando los mismos lentes en varios pacientes. Pasando a la adaptación por videoqueratoscopio, la mayoría de los videoqueratoscopios tienen un software de adaptación de lentes de contacto rígido, que es más o menos la imagen que pueden ver inferior a la izquierda. Utiliza una imagen de discos de plácido y se presentan como mapas de potencia o de contorno corneal. Esto que permite probar diferentes tipos de lentes en una presentación precisa de la córnea del paciente y tiene las siguientes ventajas. Indica la ubicación del ápice corneal, muestra forma de las córneas atípicas, permite monitorear cambios en la forma corneal y permite la adaptación virtual del lente de contacto rígido. No leí mucho más de ellas, pero me pareció una opción que bastante buena para personas que no tengan sets o quieran hacer una adaptación rápida. Y pasamos a la parte de adaptación por lentes de prueba. Esta es, como ya les dije, la más utilizada, por lo menos en Venezuela, yo sé que es de las más utilizadas, y se hace utilizando unos lentes de prueba diagnósticos que tienen una curva base y un diámetro total variable. La curva base vendrá en saltos de 0.1 milímetros. Hay casos en los que los diámetros totales pueden venir todos iguales, pero es recomendado, según las bibliografías, que siempre por lo menos tengan una comparación de 2 tipos de diámetros totales cuando vayan a hacer la adaptación del lente. Y también recomiendan el uso del ácido hipoclorito de sodio para designar los lentes de prueba rígidas entre pacientes. Okay. Entonces, ¿de qué vamos a estar pendientes en la adaptación? Debemos seleccionar un diámetro de lente basado en el diámetro corneal, apertura y configuración palpebral. Luego debemos seleccionar la curva base basada en la queratometría más plana y ajustando dependiendo del diámetro posterior de la zona óptica y de la pupila, acuérdense. Importante es que si hay más de un poder disponible, usualmente seleccionamos el lente con la corrección refractiva más parecida a la del paciente, ¿ok? Esta lámina la agregué porque me parece que es de las cosas más básicas que debemos saber como oftalmólogos, así que nosotros no hagamos la adaptación de lentes de contacto, que es cómo colocar y remover un lente de contacto rígido, que no es igual a un lente de contacto blando. Entonces, el paciente debe fijarse un objeto a larga distancia y se toma el párpado superior. Luego se toma el párpado inferior con la mano en la que tenemos en el dedo índice y se coloca el lente directamente en el centro de la córnea. Luego, para soltarlo, liberamos el párpado inferior, le pedimos al paciente que mire hacia abajo y liberamos el párpado superior, de manera de que no salga el lente, no se caiga. Para removerlo, colocamos los dedos índices de las 2 manos en los párpados del paciente, rodeando la porción superior e inferior del lente. Presionamos suavemente sobre los bordes palpebrales y ahí ya podemos tomar el lente y remover. Pasando ya a las características como tal de la adaptación,
repitiendo un poquito qué es la adaptación óptima, tenemos que tener un buen centrado, donde la zona óptica cubra la pupila en su totalidad, mientras el ojo esté abierto. Debe ubicarse dentro de los límites limbales. Como está la imagen, me pareció un perfecto ejemplo de la adaptación por fijación de párpados. El borde del lente siempre tiene que estar ubicado debajo del párpado superior. Y para hablar de una adaptación satisfactoria, que no es la óptima, pero es aceptable, el lente puede desplazarse hacia los lados, hacia abajo entre los parpadeos, no va a interrumpir la visión, no va a irritar el limbo o párpado inferior y tiene su movimiento vertical. Okay. Una vez que ya el paciente tiene el lente colocado, vamos a hacer la evaluación de la adaptación. Y es importante, y las bibliografías recalcan, que se debe iniciar la evaluación con luz blanca, porque dicen que al colocar la fluoresceína se puede alterar el estado del lente en el que se conseguía y no vas en verdad a tener una evaluación precisa de cómo está el lente dentro, sobre la córnea. También se debe utilizar una iluminación no tan brillante porque puede producir lacrimación refleja o reflejo de adversión, que el paciente apriete los párpados y entonces también se va a modificar un poco el estatus del lente para el momento que ustedes lo vean. Entonces, ¿qué vamos a evaluar en el momento que llega el paciente y lo ponemos en la lámpara? El diámetro con respecto a la córnea, ¿ok? En los lentes pequeños va a haber una incorrecta cobertura de la córnea y se puede ubicar superior o inferior a la córnea. Y en los dos, en caso de que quede pequeño o que quede grande, van a tener una importante interacción con los párpados que va a causar disconfort en el paciente. Con respecto al centrado, siempre es aceptable un poco de centrado, siempre y cuando, como ya les he repetido varias veces, se mantenga la pupila cubierta en todos los momentos. Es importante observar el lente durante el parpadeo y bueno, ya se los dije, no me acordaba que lo había escrito, que bueno, siempre debe encontrarse por debajo de la zona óptica. Con respecto al movimiento, evaluamos movimientos en posición primaria de la mirada y también con párpados retraídos. Usualmente cuando parpadea el paciente debe subir el lente y lo normal es que vaya cayendo lentamente. Y por último, el ajuste periférico. En pacientes que tengan clearance elevados, puede haber ausencia de menisco lagrimal en los bordes, especialmente cuando tienen un eje que sea más curvo, en córneas que no sean tan esféricas. Y esto es importante porque el menisco lagrimal es, como ya les dije, una de las fuerzas que mantiene el lente en su sitio. Entonces hay que siempre tener un buen clearance. Y bueno, pasando a una de las partes más interesantes, que es la evaluación con la fluoresceína de los lentes de contacto rígido. Voy que se me... Ajá. El efecto de la concentración y el grosor de la película de fluoresceína van a ser evaluados a través de cuñas de fluoresceína, y aquí en esta imagen tenemos el ejemplo perfecto, ¿ok? Es visible en un grosor crítico de aproximadamente 15 micras, que sería aquí cuando empezamos a evidenciar o a fluorecer la fluoresceína. Y la mayor intensidad se obtiene en un grosor crítico de aproximadamente 60 micras. Esto que nos permite ver una representación bidimensional de la relación del lente con el ojo. En sitios donde haya pooling de la lágrima, se van a ver más brillantes, con mayor intensidad, y en sitios de poca lágrima va a haber ausencia de fluoresceína. Y entre estos dos extremos vamos a ver diferentes grados en los que se nos representa la película lagrimal post-lente. Entonces, la interpretación de la fluoresceína básicamente lo que nos proporciona es un mapa de contorno del grosor de la película lagrimal en posterior al lente. Entonces, esta interpretación que vamos a hacer, o la evaluación que vamos a hacer de la fluoresceína, primero vamos a evaluar el ajuste central, luego el ajuste en media periferia y luego el ajuste del vórtice. ¿Ok? Entonces, con respecto al ajuste central, las córneas esféricas van a mostrar la fluoresceína como un todo en patrones más simples. Un ajuste central óptimo, vamos a tener que va a haber una alineación central con rastros pequeños de fluoresceína. Ahorita más adelante vamos a ver imágenes. Y en córneas astigmáticas, lo que vamos a ver es un aumento de grosor de fluoresceína en los bordes del meridiano más curvo. Aquí vamos a ver en esta imagen
que es este mismo patrón del que le estoy hablando, que también se llama patrón de pesa de gimnasia, ¿okay? Que se puede evidenciar más que todo en pacientes astigmáticos que se les coloca lentes esféricas. Entonces pueden ver que este es el eje más curvo y por eso podemos ver acá el pooling. Ok. Entonces, para tener un correcto ajuste central, ¿qué debemos tener o conocer? La esfericidad de la córnea, la cantidad del astigmatismo corneal, el diseño del lente, la relación de ajustes, si es curvo o si es plano. Entonces aquí le traje esta imagen, este esquema, donde podemos evidenciar cómo sería la visualización óptima de la fluoresceína, de la evaluación con fluoresceína en un lente de contacto rígido y los extremos. Entonces quise traerles aquí en los lentes que tienen un ajuste que quedan curvos. La evaluación de fluoresceína mostrará acumulación central de fluoresceína, o sea, va a ser muy brillante y más brillante mientras más curvo sea el ajuste, ¿ok? Hay casos extremos, leí, que pues, se puede evidenciar que haya una burbuja de aire en ese espacio en vez de la fluoresceína. Y en ajustes que son más planos, se va a ver en el centro como un área azul oscura o negro, ¿ok? La fluoresceína va a estar presente más que todo en lo que es periferia media y en los extremos, y la verdad que es muy claro. Aquí les quise traer también unas imágenes, no tienen la mejor calidad, pero me parece que era en vida real, en imágenes de fotografía, cómo se podía comparar. Aquí tenemos en la imagen C un ajuste óptimo de un lente de contacto rígido, ¿okay? En el A y en el B podemos ver que en el centro hay cúmulo de fluoresceína, por lo tanto es un ajuste curvo, o sea, quedó curvo el lente para la córnea del paciente. Y en el D y en el E más bien quedó plano. Podemos ver que el centro queda oscuro y la fluoresceína se encuentra en media periferia y en periferia. Ya pasando a la evaluación del ajuste de media periferia, las lentes esféricas tienden a hacer contacto con la córnea ya en el borde de la zona óptica. Si el lente hace contacto y es un ángulo filoso, puede ser muy incómodo para el paciente y causar interrupción epitelial. Una banda de contacto correspondiente a la primera zona periférica puede indicar curvas periféricas muy curvas o muy empinadas, quise no decir curvas y curvas, y se debe aplanar el lente periférico. Entonces, ¿cómo se vería? En caso de ajuste plano, la banda de fluoresceína, como puedes ver, se puede hasta fusionar con la zona central. Y esto es importante también para mantener un buen ajuste del lente. Y para terminar la última parte, el ajuste de bordes, vamos a ver el ancho y el brillo de la banda periférica para ver qué grado de separación tenemos del borde, ¿ok? Cuando la separación del borde es muy pequeña, el grosor crítico de la película lagrimal es menor, o sea, es como el grosor crítico menor y no se evidencia, como pueden ver en esta imagen. O sea, ya el aro verde que ven es por fuera del lente. Y cuando la separación del borde al revés es excesiva, la banda periférica es mucho más ancha y tiene hasta una apariencia amarilla saturada, que este ejemplo me pareció muy bueno también para comparar. Para terminar, vamos a hablar de los problemas de la adaptación de lentes de contacto rígido. Y vamos a nombrar 3. La descentración es más común, el centrado, en niveles altos de astigmatismo. Sobre todo en astigmatismos con la regla, el descentrado es hacia arriba, y en el astigmatismo contra la regla, el descentrado tiende a ser lateral. Y eso es algo que si te llega un paciente con un lente de contacto rígido, que tú puedes más o menos asumir solo con ver el lente, sin saber nada de las características de la córnea del paciente. El malestar, que es la razón más común para descontinuar el uso de lentes rígidos, ¿ok? Hay que evaluar e interrogar muy bien los síntomas ofrecidos para determinar cuál es la causa del problema. Posteriormente pasamos a corregir o modificar o rediseñar todo lo que tiene que ver con el lente y con el hábito de uso de lentes. Pero si se modifican esas cosas y sigue la incomodidad, se debe considerar otras opciones que no sean lentes de contacto rígido. Se debe cambiar el tipo de lente.
Si el paciente presenta visión deficiente o inestable, se deben considerar los siguientes factores: que haya una mala aumentación de la superficie, una alteración de la estructura de la superficie del lente, que haya depósitos de la superficie y que haya una cobertura inadecuada de la pupila. Y bueno, esto fue un resumen un poco largo porque es un tema que es para años de estudio, pero quise más o menos que entendieran las cosas más básicas. Y bueno, espero que les haya gustado. Isa, me gustaron las maripositas. Ya dame un minuto que tengo un problema. Ajá, ahora sí creo. ¿Qué te iba a decir? Bueno, yo no espero que ustedes sepan adoptar lentes de contacto rígido, porque como tú bien lo dijiste, es una arte, una ciencia. Ya Sí. nos hablarán un poquito mejor de eso, porque requiere mucha práctica, requiere ver las cosas, requiere hacerlo, pues. Pero yo creo que en unos ojos promedios, ustedes pueden indicar lentes de contacto blanco. Es más, yo creo que a algunos de sus pacientes ya le he dicho: doctora, ¿será que usted me puede dar la fórmula para comprarme los lentes de contacto, para reponer los lentes de contacto, los pares de lentes de contacto blanco? No sé si les ha pasado. Y es algo muy sencillo. Para el blando, ustedes tienen que conocer básicamente 3 cosas: el poder del lente, la curva base y el diámetro. Y la curva base más o menos siempre, hay 3 marcas que deben conocer, que son las más comunes. AcuView, porque ese es lo otro que tienen que poner en el recibo. Tienen que poner el nombre del paciente. Si lo compran afuera, tienen que poner la fecha de nacimiento del paciente, el nombre, poder, curva base, diámetro y la marca, porque si no, no se la van a vender. Y la gran mayoría de los pacientes lo están comprando afuera. Entonces, 3 marcas que tienen que acordar: AcuView, Air Optics y Biomedic. Después Sol me dirá si hay alguna otra por ahí, pero no sé si hay algunas marcas chinas o indias, pero esas son las mejores y son americanas. Entonces, ustedes se meten en un momentico en el teléfono y buscan ahí, hay muchos portales que hacen solo lentes de contacto, y tú puedes saber, cada marca tiene, puede ir de determinado poder a otro, o sea, que si de más 6 a menos 12, a menos 20, cada una varía. Y las curvas bases varían más o menos 8.5, 8.6, 8.7, y los diámetros más o menos tienen que acordarse del 14, 14.2, 14.3, 14.5, algunos. ¿Okay? Y eso es fácil de hacer, o sea, fácil de recordar. Los lentes blandos, el esférico, se puede corregir hasta 0.75 y una dioptría de astigmatismo, o sea, no tienes que mandarle un tórico, ¿sí? Un lente esférico... Olvidé nombrarlo. Hasta una dioptría, sí. Hasta una dioptría de astigmatismo y no tienes que mandarle un tórico al paciente. Y los blandos te ayudan sobre todo si no son astigmatismos oblicuos. Y el lente tórico blando tampoco es que te ayuda mucho. Generalmente te corrige hasta 1.75, los que más corrigen te corrigen hasta 2.25. Hablándote de los tóricos, ¿okay? Uno esférico te puede corregir hasta 1 de astigmatismo, y uno blando no te corrige astigmatismos oblicuos y solamente hasta 2.25 más o menos. No sé si llega a 2.5 de corrección, un tórico blando. Ya cuando pasan de allí tienen que pasar otro tipo de lentes de contacto. Lo otro importante, la adaptación de los lentes de contacto, Isabela lo comentó, necesitas tomar en cuenta la distancia al vértice. Y cuando es importante la distancia al vértice, cuando la refracción es alta. Es decir, cuando pasa de 2.50 o 3 dioptrías. Ahí la distancia al vértice va a tener un efecto en el poder del lente. Por ejemplo, en el caso de las refracciones miópicas, entre más pegado esté el lente de la córnea, por supuesto, más poder le da. Entonces, si el paciente es menos 3, ya la distancia al vértice tienes que tomarle en cuenta, porque no le vas a poder mandar un menos 3, le vas a mandar probablemente un menos 2.75. Eso hay una fórmula, hay muchas fórmulas para sacarlo, pero lo que quiero que recuerden es cuando ya pasa de 3, tienes que buscar la distancia al vértice o el calcio.
Yo soy muy práctica, yo me meto en internet y hay portales donde tú metes los datos del paciente, metes la refracción, metes el astigmatismo y allí te calculas cuánto de esa, si el paciente te dio en el foróptero -3, cuánto realmente le tienes que mandar al lente, el poder del lente de contacto, que va a ser menos porque al estar más pegado a la córnea pues tiene más poder. Bueno, yo básicamente es lo que quería que recordaran en cuanto a lentes de contacto blandos. Tú lo mencionaste también, los lentes de contacto blandos durante el día tienden a apretar. Entonces, ¿qué cosas puedes hacer para que no se quede tan apretado? Bueno, el diámetro lo bajas un poquito, porque cuando el diámetro es muy alto, el lente tiene un efecto como ventoso, ¿sí? Entonces, tú lo que haces es mandarle un diámetro un poquito más pequeño, 14, en vez de 14.5, le mandas un 14.3, o le aumenta la curva base. En vez de 8.5, le mandas 8.3, 8.7. ¿Okay? Espero que no se hayan dormido, porque bueno, quisiera darles importante. el pase a la señora Sol para que nos dé tips, porque yo sé que de lentes rígidos, eso hay que hacer varias clases para entender la adaptación, pero algunos puntos importantes en lentes rígidos, puntos importantes porque ya tenemos una hora en la clase, entonces como para ver si nos das algunos tips, Sol, si me escuchas. Parece estar allí, pero no sé si tiene audio. Sí, está, pero el audio está, se lo puedo reiniciar, le doy yo a reiniciar, a ver si se escucha. Ahí no se lo reinicié, ajá, aquí. Ahí. No me deja. Ahí. Ahí estoy. Bueno. Ok, muy bien, todo muy bien. Yo quería dar unos pequeños consejos que diario que veo en pacientes. Voy a empezar con el lente gas permeable, que es el que más se utiliza, el que más hay en el comercio y el que más pacientes tengo por los astigmatismos. ¿Qué hago yo con que el paciente haya llegado ya utilizando lente o por primera vez? Primero veo la historia, veo su topografía, si los astigmatismos son muy altos, veo la configuración del paciente, ojos grandes, ojos pequeños, y el poder del refractivo. Inmediatamente agarro mis queratometrías más planas, tanto de topografía como por el autorrefracto. Puedo tomarlas que hay una fórmula que es muy sencilla, que es, o sea, por ejemplo, si yo tengo una córnea de 40-50, supongamos, y la otra, esa es la más plana, y otra de 47-75, ¿qué hacemos? Tomamos la diferencia de 40-47, hay 7 dioptrías de diferencia. Estoy poniéndole, imagínenselo ustedes, a esa diferencia de 7 dioptrías la divido entre 2, o sea que me va a dar 350, supongamos 350, y a esa 350 de dioptría se lo sumo a la más plana. Digamos, si era 40 más 3 serían 43.50. A ese 43.50 lo busco inmediatamente en milímetros. Todo para lente de contacto va a ser en milímetros. ¿Bien? Es facilísimo. Sí, saca el promedio de la queratometría plana y curva. Es el promedio para buscar en la caja de prueba. Todos los pacientes hay que colocarle su lente. Primero, para que el paciente sepa que es un lente de contacto. No es lo que yo le estoy diciendo, ni el doctor que va a mejorar. No, es que lo sienta él y vea cómo se comporta ese lente de contacto en el ojo. Inmediatamente busco, como ya dije, veo si el ojo es más grande, más pequeño. Tengo una caja o tenemos cajas que tengo muchas curvaturas, muchos diámetros y más o menos el parecido al poder. El poder no me importa tanto, me importa la adaptación. Inmediatamente que ya le he colocado el lente al paciente, ya le explico cómo le voy a poner el lente, tiene que mirar hacia abajo. Él mirando hacia abajo a su rodilla le va a molestar menos el lente hasta que yo le indique cuándo debe mover los lentes para que poco a poco se
Yo no, escuchan, yo no escucho No, nada. no, yo no lo escucho. Mm, Gracias a Movilnet. ¿Qué línea tiene Sol? sí, no sé, ya reviso a ver cuál cómo es se el... comporta con la fluoresceína. Estos son los Ajá. primeros pasos. Si yo veo que está bien, ya lo dejo por lo menos 1 hora, 20, 40 minutos, que camine poco a poco. Veo cómo se va comportando ese lente y voy tomando fluoresceína para ver como si ese es el lente o tengo que cambiarlo. Ahí vamos. Después tomamos el poder y el auto en el forómetro le tomamos. Pero eso es lo que yo quiero que vean, es curva base. No importa. No importa el poder, nada, curva base, si es el diámetro, y mientras tengamos la caja de prueba, vamos cambiando lentes. Esos son los lentes gases permeables y todo el tiempo que pueda el paciente tenerlo. Por eso digo yo que en lente de contacto hay que tener paciencia, paciencia y paciencia. En lente de contacto blando, igualmente que la queratometría, agarro la más plana, y hay una constante. Por ejemplo, si yo tengo un 42, le sumo 0,60. Casi todas las compañías tienen esa constante que es 0,60. Se la sumo y esa es la que me va a dar la curva base del lente, que es cuando voy a hacer 840. Acuérdense que en blando vienen 840, 860, 870. Ahí que viene la curvatura. No es porque el comercio tiene 860, no. Plana más 0,60 constante. No se les olviden de eso, que eso es lo más sencillo y con eso es que empezamos a probar. Igualmente. Plano más 0,60 y lo pasas a milímetros. Claro, lo paso a milímetros y ahí me va a dar 840, 860. Siempre vamos a pasar en milímetros. ¿Okay? Y ahí inmediatamente vemos la curvatura del lente y vemos cómo se comporta el lente. Por eso es que es muy importante que el paciente los pruebe, y ahí vemos si es más flojo, vemos el borde, ya le vemos el comportamiento, si va más arriba, si está más abajo, si el lente va quedando en la conjuntiva, no tiene enrojecimiento y si la visión ya no importa. Por ejemplo, otra cosa, esos son el lente blando tórico. El lente blandos tóricos, el astigmatismo puede venir, o los hay en el comercio, 1.25, 1.75 y 2.25 y 2.75. Hay otras marcas que ya cuando ya viene siendo 3.25 y 3.25 hasta esa es en Biomedic, puede ser hasta 3.75. Cuando son más altas, ya hay otros laboratorios que sí lo tienen, que llegan hasta -6 el cilindro. Hay que ver cuando estos lentes blandos tóricos también hay que tenerlos de prueba. Ellos tienen un balastro o un prisma en la parte que cuando los colocamos en la lámpara hendidura tiene que estar a 90. Si el lente cuando está, por ejemplo, si se ha movido hacia el lado nasal, le sumamos. Si, por ejemplo, yo tengo un lente de 10 grados, el eje de 10 grados, se lo puse y la fórmula era de 10 grados y le puse el lente a 10 grados, pero el lente cuando lo veo en la lámpara hendidura está hacia la parte nasal 10 grados. ¿Qué quiere decir? Que le tengo que sumar ese 10 grados, o sea, cuando yo le vaya a pedir el lente definitivo no va a ser a 10, sino a 20. Sí, es nasal, se suma. Que eso es una regla que si va para la derecha, si va para la izquierda, me tiene que tenerlo en cuenta. Sí, eso no lo vimos en la clase de lentes para astigmatismo, ¿verdad? Exactamente. En cambio, cuando esa es la clase que falta. Ok. Sí, eso no lo hemos visto. Sí, está hacia la temporal. Que falta. Bueno, más o menos se nombró en mi clase, pero no. Eso es muy importante. Solamente hasta 20 grados. Si el lente se ha rotado 30 grados, olvídese. Búsquese otro lente de prueba y póngaselo al paciente, porque ese lente no va. ¿Ok?
Esas sería. En los multifocales, bueno, ya vemos que los multifocales van de 1,25, de 1,50, 2 y 2,50. Esos son los lentes. Una pregunta, ¿cuál es el laboratorio ese que tiene lentes blandos tóricos de 6 Sí, esos aquí actualmente no los hay, pero sí, claro, pero ¿cuál laboratorio es? Sí, esos son los Biofinity de Cooper, Los Vision, Biofinity. Biofinity, exactamente. Cooper Ellos Vision, tienen entonces, los -6. Yo cuando se los doy al paciente hay que poner el ojo dominante y hay que poner o sea, que es un lente de 3,25, porque ellos van de grado también, los grados van de 10 en 10. O sea, si el paciente tiene 175, tengo que aproximárselo y definitivamente 180 o a 170, ¿ok? Eso es muy importante ver la keratometría. Okay. Bueno, y entonces, ¿qué nos queda? ¿Aló? La clase de Ana Doc, que es tal cual, es lentes de contactos en queratocono y astigmatismo, creo que. ¿Y qué es de la vida de Ana? ¿Va a poder darla? ¿O la vas a dar tú? Bueno, después de los 5 días que tardé en hacer esta clase,